Bienvenidos a este megacurso de Rhinoceros 3D que presento para megacursos.com. Soy Óscar y en esta clase vamos a aprender a modelar y a renderizar una nave espacial. Primero, comenzaré explicando un poco cómo funciona el programa Rhinoceros 3D y su interfaz, y después pasaremos a analizar poco a poco, formalmente, este modelo, con el fin de modelarlo de la forma más sencilla posible. Rhinoceros es un programa de modelado 3D que está destinado a modelo paramétrico. Eso quiere decir que podremos basarnos en medidas, tanto en milímetros, centímetros o metros, según nuestras necesidades, y podremos crear modelos, ya bien sea para videojuegos, para producción de objetos y para otros muchos usos. Es un programa muy versátil que nos permite utilizar muchas herramientas con el fin de crear objetos, ya sean sólidos a partir de líneas o a partir de otros elementos tridimensionales. El programa en sí consiste en 4 vistas, alzado, planta y perfil, y una perspectiva. Para movernos a través de estas vistas utilizaremos el botón secundario y podremos utilizar la ruleta de zoom, la ruleta de nuestro ratón, para hacer zoom en las diferentes partes. En la barra superior veremos que nos deja elegir entre diferentes vistas y o bien una vista de 4 partes, es decir, en la que vemos todas las partes, o una vista preferencial, en la que es de pantalla completa. Para empezar a modelar utilizaremos las 4 vistas, puesto que iremos cambiando de una a otra según nuestras necesidades. Como podemos ver, esta nave espacial tiene formas bastante geométricas. También tiene mucha simetría, por lo que simplemente con modelar una de las partes de la nave podremos copiarla y utilizando un espejo, una herramienta de mirror, crearemos el resto de la nave. Para empezar, creo que podremos comenzar con la parte de delante, que tiene una forma como de cuña. Para modelar esta parte, lo que vamos a hacer es primero dibujar uno de los perfiles y extruirlo. Para dibujar los perfiles podemos utilizar las diferentes polilíneas que existen en el programa. Este nos deja elegir entre líneas rectas, líneas curvas, y dentro de las líneas curvas podremos elegir entre diferentes tipos. Como por ejemplo, hacer una curva por medio de puntos de control que estén o bien en la línea o bien fuera de la línea. En este caso, nos interesa utilizar una curva que tenga los puntos dentro de la línea. Así que vamos a comenzar. Dibujaremos utilizando diferentes puntos de control una pieza con las dimensiones aproximadas de esa parte delantera de nuestra nave. Utilizaremos varios puntos de control para que la curva se quede estancada y no nos la modifique. Cuantos más puntos de referencia utilicemos, más efectivo y más preciso será nuestra curva. En caso de que queramos modificar esta polilínea, podremos seleccionar la herramienta de puntos de control, que se encuentra en la parte izquierda en las herramientas, en la interfaz, y nos aparecerán los diferentes puntos que hemos modelado. Podremos seleccionar estos puntos y moverlos a nuestro gusto. De este modo conseguiremos una forma mucho más cercana al modelo que vamos a modelar. Bien, una vez tenemos realizado ese perfil, daremos a la tecla Escape para eliminar esos puntos de control y que no nos molesten. Seleccionaremos la polilínea que hemos creado y la extruiremos. Para ello,
en nuestra línea de comandos escribiremos extrude cube, que extruirá esa curva que acabamos de crear. Como vemos, ya hemos creado casi la parte de delante de nuestra nave. Y puesto que en la vista perspectiva ahora mismo está tumbado, vamos a rotarlo, utilizando el comando rotate. En español, rotar. Mantendremos pulsada la tecla Shift para forzar nuestra vista a 90 grados. Con el botón secundario en una de las vistas, en este caso en la perspectiva, podremos elegir diferentes tipos de visualización de la pieza. Tendremos sombreado, renderizado, una vista fantasma, rayos X o incluso unas vistas más artísticas como bolígrafo o la vista artística en sí. En este caso vamos a elegir el shadeado, es decir, una vista con sombreado. A mí me gusta mucho esta vista porque te deja ver los diferentes vértices, las diferentes aristas del objeto, pero también te da una vista casi renderizada del sombreado, por lo tanto te puedes hacer una mejor idea del volumen que tiene esa pieza en especial. Como vemos ahora mismo, nuestra parte de adelante está abierta por ambos lados, entonces lo que haremos será capearla. Para capearla, es decir, cerrar las dos partes que están abiertas, utilizaremos el comando cap. Como vemos, y dando intro en el comando, ya se nos ha creado dos caras perfectas en ambos lados. Ahora seguiremos analizando el modelo y lo más sensato será continuar por el resto del cuerpo de la nave. Como podemos ver, esto tiene una forma geométrica también, casi trapezoidal, en la que probablemente, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, la parte de abajo es ligeramente más grande que la parte de arriba. Por lo tanto, lo que haremos será dibujar las diferentes partes, en este caso la parte superior, la parte inferior, y después las uniremos por medio de diferentes herramientas. Para ello lo que vamos a hacer es crear un cubo que poco a poco iremos modelando. Crearemos por lo tanto un cubo que parta desde la parte de adelante y que llegue hasta la altura de la ventana. Extruiremos ese cubo y lo colocaremos en el punto medio. Como vemos, ya hemos creado este cubo y ahora daremos esa inclinación que tiene la nave. Para ello vamos a utilizar una herramienta que es muy útil y que se llama Cut Plane. Cut Plane lo que hace es crear un plano de corte que nosotros podemos crear con la inclinación que deseemos y nos creará una superficie que podremos utilizar como referencia para modificar ese cubo. Como podemos ver, la superficie corta totalmente ese cubo. Para separar una parte de otra, podremos utilizar tanto la herramienta Trim como la herramienta Split. En este caso, funcionaría mucho mejor la herramienta Split, puesto que la de Trim muchas veces nos dará error, pues solo funciona con objetos que sean sólidos, es decir, que estén completamente cerrados en sus cuatro partes. Escribiremos o bien split en el comando
en la línea de comandos o bien elegiremos la herramienta y una vez hayamos dado clic en Split nos dirá qué objetos queremos splitear y después nos mandará a seleccionar, daremos intro para seleccionarlo y después nos mandará a seleccionar la superficie de corte, en este caso el cut plane. Seleccionaremos el cut plane y daremos a intro. En ese momento, y como ya nos dice el programa, una superficie ha creado dos superficies nuevas. Y como podemos ver, nuestro cubo ya tiene dos partes completamente diferenciadas. Volveremos a repetir el proceso de split, pero en este caso al revés. Elegiremos una de las partes del cubo y la superficie de corte. De este modo no solo vamos a cortar el cubo que quedaría vacío en una de sus caras, sino que vamos a cortar tanto el cubo como la superficie. Daremos a intro. Y de nuevo nuestra superficie se ha cortado en dos partes. De este modo podremos borrar la parte superior de nuestro cubo y como veremos la superficie de corte que habíamos creado anteriormente también consta de otras dos partes que han sido cortadas gracias al cubo. Borraremos la parte exterior y como vemos ya hemos creado el cuerpo casi de la nave. Ahora mismo este cubo está formado por dos partes diferentes, así que seleccionaremos ambas manteniendo pulsado Shift y utilizaremos la herramienta Join. La herramienta Join lo que hace es juntar curvas y juntar superficies que sean cercanas, es decir, que estén suficientemente juntas para que el programa las reconozca como un objeto único. Haremos clic en Join y como nos dice el programa, dos superficies se han creado en una sola superficie cerrada. Ahora mismo, el cuerpo de la nave está formado por una única capa. Como podemos ver, la parte inferior de la nave tiene una hendidura hacia adentro. Para modelar esta parte, lo que haremos será también utilizar una superficie de corte, pero en este caso vamos a dibujarla a mano. Dado que CutPlane simplemente te crea un plano recto, y lo que nos interesa aquí es crear un plano que tenga una y dos curvas, vamos a crearlo nosotros a mano. Para ello, vamos a dibujar con nuestra herramienta de línea y utilizando la vista lateral una curva que asemeje esa hendidura interior. Volveremos a fijarnos, veremos que está aproximadamente a un tercio y casi al final de nuestra nave, de la parte delantera de la nave, por lo que intentaremos imitar esas distancias. Más o menos ahí estará a un tercio, entrará hacia adentro y después bajará hacia abajo. Por lo tanto, bajaremos hacia abajo. Para modificar esta línea, podremos utilizar los puntos de control y moverla a donde creamos que es correspondiente. De nuevo pulsaremos la tecla Shift, la tecla Escape, para eliminar esos puntos de control y extruiremos esa curva, utilizando el comando en nuestra línea de comandos de Extrude Curve. Como vemos, ya hemos creado un plano que colocaremos de un a otro lado de la nave y de nuevo utilizando la herramienta Split seleccionaremos el cuerpo de la nave por un lado y la superficie de corte por el otro. De este modo ya se nos habrá separado una de parte de la otra. Como vemos, ya se ha creado esa superficie interior. De nuevo repetiremos la opción Split. En este caso seleccionaremos el objeto a splitear, el exterior, y la superficie de corte, el polígono interior. Daremos intro y eliminaremos las partes sobrantes. De este modo vemos cómo ya hemos creado una superficie completamente cerrada. De nuevo repetiremos el proceso de join para que ambas superficies se unan.
continuar, haremos otro corte en el que más adelante colocaremos las ventanas. Pero, como son dos partes diferenciadas, nos interesa realizar un corte limpio. De ese modo lo que haremos es, de nuevo, con la herramienta Cut Plane, crearemos un plano de corte seleccionaremos la nave, daremos Intro y cortaremos la parte proporcional a la ventana, que como vemos empieza a la mitad más o menos de la primera curva. Ahí vemos que se ha creado nuestra superficie de corte. De nuevo utilizaremos la misma técnica de split, seleccionando primero la nave y después el plano de corte, y después repetiremos el proceso a la inversa, seleccionando primero la superficie de corte y después la nave. Eliminaremos las partes sobrantes y como vemos ya se nos ha generado un cubo perfecto. Más adelante podremos colocar en esta parte la ventana. Para crear las ventanas, lo que haremos será dibujarlas a mano. Para ello, y al igual que habíamos realizado anteriormente, dibujaremos la ventana sobre una de las caras y extruiremos la curva, utilizando el comando Extrude Curve. Pasaremos de un lado a otro y utilizaremos de nuevo la herramienta Split. Seleccionaremos la parte exterior, seleccionaremos el plano de corte y después realizaremos la acción a la inversa. Seleccionaremos el plano de corte y la parte exterior. Eliminaremos las partes sobrantes y como vemos ya hemos creado las dos ventanas laterales. Para la ventana superior realizaremos la misma acción. En este caso lo haremos desde el plano superior. Extruiremos esa curva hasta que alcance la parte de la ventana. Para evitar errores, capearemos esta superficie para que sea un sólido completo. De nuevo utilizaremos la herramienta Split, seleccionando la parte exterior En este caso, como todavía está separada, volveremos a utilizar la herramienta Join para crear una superficie cerrada. Vemos que ya se selecciona todo, así que lo que vamos a hacer es de nuevo Split, seleccionaremos la parte exterior, el cubo que será el corte, daremos Intro y repetiremos el proceso a la inversa, primero seleccionando la parte exterior y después la parte interior. Eliminaremos las partes sobrantes y como vemos ya hemos creado las tres ventanas de nuestra nave. Dado que estas van a tener un color semitransparente de color negro, crearemos unas piezas que encajen perfectamente con estas partes. Para ello lo que haremos será redibujar, utilizando los puntos de referencia del modelo que hemos creado, como final, perpendicular e intersección, que nos da automáticamente el programa y que podremos también seleccionar aquí en caso de que deseemos otros. En este caso,
Da un pequeño error, por lo tanto voy a desactivarlos todos y voy a acercarme lo máximo posible a las aristas, a los vértices de este polígono. Extruiremos esta curva para crear el cristal de la ventana. Y capearemos el polígono que acabamos de crear. Esta polisuperficie podremos moverla a la parte media del marco, copiar, pegar, moverla al otro lado, puesto que ambas tienen la misma medida. Y por último podremos crear la parte superior. Para la parte superior voy a utilizar la herramienta cubo. Voy a hacerlo con el largo de la ventana superior. Le daré un pequeño grosor. Una vez creado, lo voy a mover hasta la parte de la ventana. Y lo rotaré ligeramente para que encaje, utilizando el comando rotate. Seleccionaremos uno de los vértices de ese cubo. Mantendremos pulsado Shift para que sea en 90 grados. Y soltando la tecla Shift, rotaremos hasta que encaje con nuestra ventana. Como vemos, ya hemos creado el último cristal. Y poco a poco va adquiriendo la forma de la nave. Para continuar, seguiremos creando la parte trasera de la nave. Como vemos, está formada también por una figura totalmente geométrica que nosotros vamos a dibujar a mano. Para ello lo que vamos a hacer es, con la herramienta polilínea, en este caso con una herramienta geométrica, vamos a dibujar manteniendo la tecla Shift. Seguiremos analizando el modelo. Como vemos, la línea de detrás no está completamente recta, no es a 90 grados, sino que entra un poco hacia adentro y después sale hacia afuera. Nosotros vamos a intentar imitar esa forma, por lo que meteremos un poco hacia adentro en la línea y después un poco hacia afuera. Por último, encajará con la ventana. Llegaremos hasta la parte de abajo y cerraremos esta curva. Como vemos, ya hemos creado una superficie que se asemeja bastante a la que tenemos en el modelo. En caso de que queramos modificar esta curva, y dado que vamos a tener que dejar hueco para esa ala, lo que podemos hacer es utilizar los puntos de control de nuevo para darle las dimensiones que consideremos oportunas. Para ello podremos seleccionar los 3 puntos que habíamos modelado anteriormente, dibujado, y pulsando la tecla Shift, alargaremos ligeramente. Pulsaremos la tecla Escape para eliminar esos puntos de control y extruiremos la curva que acabamos de crear. La colocaremos en una de los laterales de ese modelo y extruiremos hasta que llegue al otro, utilizando el comando Extrude Curve para extruir esa curva y utilizando como referencia el final del modelo. Como podemos ver, ya hemos creado ese polígono y podremos utilizar la herramienta Cap para cerrar ambas partes. Prácticamente hemos creado el cuerpo de la nave y nos quedarían por hacer diferentes detalles, como por ejemplo las líneas horizontales, verticales y diagonales que tiene el propio modelo, este polígono que consideraremos como una forma que entra hacia adentro y que vamos a modelar ahora mismo,
y el resto de detalles que tiene el cuerpo, como este par de hendiduras traseras, la antena superior unida al arma. También la hendidura que hay en la parte delantera. Empezaremos por la parte del cuerpo, que resulta la más complicada. Para modelar esa parte, lo que haremos será tomar como referencia la parte superior del cuerpo y dibujaremos con la herramienta polilínea una hendidura que se asemeje a la del modelo. De nuevo, podremos, a través de los puntos de control, modificar esas características de la línea. Y extruiremos la curva que acabamos de crear. Podremos rotar ligeramente hacia uno de los lados esta superficie que acabamos de crear para que corte solo la parte que queremos de la nave. Para hacer lo mismo en la otra parte de la nave, copiaremos y pegaremos y rotaremos para que quede colocado en el otro sentido. Mantendremos pulsada la tecla Shift para moverlo a la parte que deseamos. Y utilizaremos la herramienta Split para dividir esa parte de la nave. Para ello, elegiremos los objetos a splitear, que en este caso será el cuerpo de la nave, y los objetos de corte, que serán los dos planos que hemos creado. Repetiremos el proceso a la inversa, elegiremos los objetos a dividir, serán los planos de corte, y el objeto de corte será la nave. Eliminaremos las partes sobrantes. Y de este modo se nos habrá creado esa hendidura interior. En este caso vemos que es ligeramente pequeña, por lo que vamos a repetirla. Repitiendo el proceso. Haremos control Z para ir hacia atrás en nuestra historia. Y modificaremos esa línea. Extruiremos de nuevo la curva. Rotaremos ligeramente la superficie. Para que solo corte el cuerpo, no corte la ventana. Colocaremos a la altura deseada, copiaremos, pegaremos, rotaremos para colocarla en el otro sentido.
utilizaremos de nuevo la herramienta Split, seleccionando el cuerpo de la nave y ambos planos de corte, y a la inversa, seleccionando primero los planos de corte, intro y el cuerpo de la nave. Borraremos las partes sobrantes y como vemos ya se nos ha creado una hendidura más parecida a la que tiene la nave. Continuaremos con estas rejillas, que son las rejillas de ventilación, y para ello lo que vamos a crear son cubos que interseccionaremos y crearemos superficies interiores. Para ello, y con la herramienta cubo, utilizando la vista lateral como referencia, crearemos 4 cubos y los colocaremos de modo que nos sirvan para, de nuevo, realizar la acción de split y que se creen superficies tanto exteriores como interiores de la nave para esas rendijas. Como podemos ver en el modelo, están ligeramente rotadas hacia uno de los sentidos. Así que vamos a imitar esa curva, seleccionando todos y rotando, con el comando rotate. De nuevo copiaremos y pegaremos y moveremos a la otra parte de la nave. Ahora lo que debemos hacer es seleccionar la herramienta Split, seleccionar la nave y seleccionar los objetos de corte. En este caso, los cubos que hemos creado para esa rejilla de ventilación. Daremos intro y repetiremos el proceso a la inversa. Primero seleccionando los cubos que habíamos creado para la rejilla y después el cuerpo de la nave. De este modo y eliminando las partes sobrantes, vemos cómo empezamos a crear esa rendija. Seleccionaremos todo el cuerpo de la nave y utilizaremos la herramienta Join para unir esas nuevas superficies que hemos creado. Ahora vamos a crear la hendidura que se sitúa en la parte superior. Como vemos, a nosotros nos ha quedado bastante más circular que esta. Entonces vamos a corregirlo creando un plano de corte que tenga esta forma y haciendo que tenga una forma más angular. Para ello utilizaremos la herramienta curva, que tenga puntos de control, extruiremos esa curva que acabamos de crear utilizando el comando extrude curve y al igual que hemos realizado antes utilizaremos la herramienta split seleccionando la parte delantera, después
el plano de corte y después a la inversa, seleccionando la parte delantera, seleccionando el plano de corte y después la parte delantera. Borraremos las partes sobrantes. Y seleccionando todo, daremos clic en Join, o bien lo escribiremos en el comando. Como vemos, ya tiene una forma más parecida a la de la nave. Esta parte de abajo, como vemos, no sobresale tanto como la que nosotros hemos dibujado. Así que procederemos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Crearemos un plano de corte, o bien a través de una polilínea que extruiremos, o bien a través de un cut plane. La colocaremos para que corte perfectamente a toda la parte. Y utilizaremos split. Borraremos las partes sobrantes. Y ya tendremos una parte de adelante más afilada que se parece más a nuestro modelo. Ahora vamos a crear esta hendidura interior. Para crear esta hendidura lo que vamos a hacer es, al igual que hemos hecho antes, dibujaremos un plano de corte que vamos a interseccionar de esa parte. Pero en este caso, ese plano de corte no solo tendrá una superficie, sino que será un sólido completo. Para ello vamos a dibujar con la herramienta de curva con puntos de control la superficie que después interseccionaremos. Crearemos por lo tanto un polígono, dos polilíneas que uniremos con join, que colocaremos en la parte en la que queremos esa hendidura y extruiremos. Una vez extruida y colocada en la parte que queremos, capearemos esta superficie, esta polisuperficie, para que sea un sólido, es decir, esté cerrada por todas sus partes. Y de nuevo, repetiremos el proceso con la herramienta Split. Seleccionaremos el objeto a splitear, el objeto de corte, el objeto a splitear y el objeto de corte. Borraremos. Y como vemos, ya hemos creado esa hendidura delantera. Poco a poco nuestra nave se va asemejando más a la del modelo, aunque nos quedan bastantes partes todavía por modelar. Como de momento nos estamos centrando en el cuerpo, vamos a crear estas hendiduras laterales y las dos traseras. También el hueco en el que se colocará el ala. Para las hendiduras laterales, lo que vamos a hacer es crear un cubo con un pequeño grosor que colocaremos a ambos lados y este ha de cortar la nave. Pues lo que vamos a hacer será interseccionarlas como hemos hecho anteriormente con el resto. Es muy importante que corte directamente la nave, porque si no, al hacer split, realmente no vamos a cortar nada. Entonces hay que cerciorarse de que quede justo en la parte interior, es decir, que quede tanto interior como exteriormente, puesto que si solo estuviese interiormente el programa tampoco lo reconocería. Podemos ver, hay dos verticales, una horizontal y una diagonal. Colocaremos las dos horizontales. Rotaremos para crear la siguiente.
Y por último crearemos las diagonales. Copiaremos, pegaremos y rotaremos. En este caso, como la hemos hecho muy larga, la escalaremos en una dimensión, utilizando como referencia dos de los puntos, dos de las esquinas. Y nos quedarían dos líneas diagonales, una vertical y una horizontal. Por un lado la horizontal, la vertical. Por otro la horizontal. Rotaremos. Ahora, utilizando la herramienta Split, seleccionaremos el objeto a splitar, en este caso el cuerpo de la nave, y iremos seleccionando las diferentes partes. Yo de momento voy a elegir estas dos, cortaremos, repetiremos el proceso a la inversa y borraremos para ver el resultado. Como vemos, ya hemos creado esa pequeña hendidura que se asemeja a las líneas que tiene la propia nave. Continuaremos con el resto de piezas. Es importante, para que no nos dé error el programa, que las intersecciones sean limpias, es decir, que no se nos monte una intersección con otra. Pues el programa no reconocerá esa parte y nos dará problemas. Para ello lo que vamos a dejar es una pequeña distancia entre una línea y otra y splitearemos. Seleccionaremos el objeto a cortar, seleccionaremos los objetos de corte y después a la inversa. Seleccionaremos los objetos a cortar y el objeto de corte. Borraremos las partes sobrantes. Y ya habremos creado otra hendidura más, como podemos apreciar aquí. Ahora pasaremos a hacer las diagonales. También volveremos a tener en cuenta que estas se colocan en la parte correspondiente. Haremos split. Haremos split a la inversa. Y eliminaremos las partes sobrantes.
El programa nos informará constantemente de si esa acción ha resultado efectiva o, por el contrario, nos ha dado error. Crearemos la última hendidura. Y eliminaremos las partes sobrantes. Ahora crearemos las dos hendiduras traseras y el hueco para el ala, que como vemos está formado de una forma rectangular, otra interior rectangular y otra alargada. Para la parte trasera lo que vamos a crear son dos cilindros utilizando la herramienta de sólido cilindro. Que colocaremos de forma que interseccione la parte trasera. Como vemos, hemos creado ahí dos hendiduras. Y de nuevo haremos split. Como podemos ver, se nos ha creado las dos hendiduras que queríamos hacer.
Ahora haremos el cubo sobre el que reposará el ala, el soporte para el ala. Para ello, y utilizando la herramienta rectángulo de polilínea, nos dejará elegir rectángulo circular, es decir, este tendrá las curvas redondeadas, las esquinas redondeadas. Haremos clic y después veremos cómo nos deja redondear esas curvas. Redondearemos las esquinas hasta que consideremos oportuno y haremos clic para hacer efectivos los cambios. Extruiremos esa superficie con el comando Extrude Curve y capearemos esa superficie para que el split sea efectivo. Haremos split y eliminaremos las partes sobrantes. Repetiremos el proceso para crear los detalles interiores. Y extruiremos ambas curvas. Posteriormente las capearemos. De este modo ya tendremos los detalles interiores del soporte para el ala. Para crear el ala, lo más sencillo será crearla en un plano y después hacer la rotación para que tenga esa inclinación. Para ello empezaremos creando con nuestra herramienta polilínea y con las dimensiones de la parte trasera la parte principal del ala. Desactivaremos las restricciones de dibujo en caso de que sea necesario. Y modificaremos los puntos que hemos dibujado a nuestro gusto. Dibujaremos también la otra parte del ala de forma independiente. Puesto que esta tendrá una inclinación diferente. Seleccionaremos y extruiremos ambas curvas con el grosor que consideremos oportuno y capearemos ambas superficies.
Una vez creada esta parte, lo que vamos a hacer es rotar las diferentes partes, o mejor, primero haremos los detalles del ala. Estos detalles, como vemos, constan de un rectángulo similar al del ala, un cilindro y 3 cubos. Extruiremos y capearemos la polilínea que hemos creado para crear ese detalle. Dado que es el mismo detalle en la parte delantera como en la trasera del ala, copiaremos y pegaremos. Y escalaremos para que encaje con las dimensiones de la parte final del ala. Seleccionaremos todo y lo encajaremos con la nave. Para ello, rotaremos ligeramente, seleccionando primero todo y rotándolo en un sentido, y después seleccionaremos la parte final del ala y también la rotaremos. Haremos que coincida con la otra parte del ala y, como podemos ver, ya tenemos una rotación del ala mucho más parecida a la de nuestro modelo. Ahora pasaremos a hacer la unión entre la nave y el ala, que como vemos consta de una pequeña cuña y un rectángulo que une ambas partes, unidas con 2 cilindros. Para ello lo que haremos será primero la cuña, que modelaremos dibujando nosotros mismos la polilínea. Extruyendo esa curva y capando para que sea una superficie cerrada. Perfecto. Ahora pasaremos a hacer el resto de la unión. Para ello lo que vamos a hacer es crear un cubo con unas dimensiones aproximadas para las que necesitaremos. No hace falta que sea muy específico, pues después vamos a escalarlo para que encaje perfectamente. Vamos a rotar.
escalaremos en una dimensión, utilizando como referencia siempre ambas esquinas del cubo. Y crearemos los cilindros de unión. También escalaremos para que se adecue a las necesidades de nuestro modelo. Rotaremos y escalaremos esta parte cuantas veces sea necesario para que encaje. Escalaremos en una dimensión para mantener intactas las otras dos dimensiones y crearemos otro cilindro más pequeño para la parte interior. Bien, como podemos apreciar, el ala ya está correctamente modelada, por lo que pasaremos a hacer el motor, el arma del ala y el arma superior, que se colocará en la parte de encima de la ventana. Para crear esta parte, como vemos, tiene una forma muy orgánica. Para crear esta forma, lo que podremos hacer es crear un toroide o otra forma sólida que se adecue a nuestra necesidad. En este caso creo que un elipsoide puede sernos útil. Puesto que tiene unas curvas muy parecidas a las que necesitamos. Lo colocaremos en la parte que deseemos y utilizaremos la herramienta Cut Plane, que hemos utilizado varias veces, para coger la parte que necesitamos de este elipsoide. Para ello, primero crearemos ese Cut Plane y haremos split en ambas partes. Como vemos, ya hemos creado esa parte circular que tiene una forma muy orgánica, pero que nos es muy útil.
Siempre que podamos, debemos simplificar de una forma geométrica los detalles para evitar meternos en complicaciones o complicarnos a la hora de modelar. Como vemos, el resto del arma consta de una semiesfera, un cilindro, otro cilindro alargado y, por último, un pequeño cilindro al final. Así que crearemos un sólido de esfera, con las dimensiones oportunas. Y pasaremos a crear el resto de cilindros. Tomaremos como referencia la altura del final de la ventana para que sea el final del arma superior. Y por último crearemos otro cilindro que será la parte final del arma. El arma inferior vemos que está constituida por las mismas formas, en este caso no hace falta una elipsoide, pero lo que vamos a hacer es copiar y pegar el arma que acabamos de crear para la parte superior. Para ello seleccionaremos los diferentes componentes del arma, copiaremos, pegaremos y moveremos a la parte que nos interesa. Por último, nos quedará modelar el motor. Como podemos ver, el motor está constituido por diferentes cilindros que son huecos por dentro. Dentro hay un cono que no tiene punta y 4 cubos rectangulares. Empezaremos creando primero los cilindros. Crearemos otro cilindro para la parte exterior. Podremos utilizar
como punto de referencia el centro. Y ahora crearemos un cilindro que utilizaremos para vaciar la parte interior. Para ello volveremos a utilizar el centro como referencia y haremos un cilindro que traspase de un lado al otro el cilindro que habíamos creado en un primer momento. Volveremos a hacer split y eliminaremos las partes sobrantes. En la parte interior, como podemos ver, se encuentra un cono que tiene una de sus partes cortadas. Entonces primero crearemos un cono truncado guiándonos también por el centro, tomándolo como referencia. Elegiremos la distancia que queremos y por último el truncado que tendrá. Vamos a escalarlo ligeramente. Como vemos, ya hemos creado ese cono truncado. Y por último haremos los 4 detalles de unión en ese motor. Para ello, con la herramienta caja, desactivaremos las restricciones para que no nos molesten. Extruiremos ligeramente ese cubo y lo pegaremos en los diferentes cuadrantes de ese motor. Copiaremos, pegaremos y rotaremos, utilizando como referencia el centro. Y de este modo ya habremos terminado con el motor. Vamos a escalar ligeramente estas piezas para que no traspasen el modelo. Una vez hemos terminado con el ala, vamos a seleccionarla completamente, todas sus partes, y vamos a copiarla en el sentido contrario. En este caso, en vez de copiar, pegar y rotar, que es una de las opciones, vamos a aprender la herramienta Mirror. La herramienta Mirror lo que nos permite es generar un espejo. Para ello lo que tendremos que hacer es seleccionar un punto de referencia, en este caso voy a seleccionar el punto final, y manteniendo pulsada la tecla Shift
nos creará una figura exactamente igual en sentido contrario. Como podemos ver, ya hemos creado completamente esta nave. Se asemeja mucho al modelo que hemos tomado como referencia. Y ahora pasaré a dar unas nociones básicas de renderizado. Rhinoceros permite hacer renderizados básicos, aunque también puede ser complementado con plugins como Flamingo o como VRay, que nos darán resultados mucho más fotorrealistas y profesionales. El renderizador del que dispone Rhinoceros 3D es bastante básico, pero nos puede ayudar a dar ciertas sombras o ciertos acabados, sobre todo en cuanto a acabados materiales. Para renderizar tenemos diferentes opciones. Como podemos ver, este sería un renderizado básico, sin ningún tipo de material, al que podríamos añadir luces. La herramienta luz tiene diferentes tipos. Yo, por ejemplo, voy a crear una luz direccional que colocaremos en nuestro modelo y rotaremos a nuestro gusto. Estas luces nos permitirán crear diferentes sombras, diferentes acabados, según nuestras necesidades. A la hora de aplicar materiales y diferentes luces, podremos analizar este modelo para ver que la luz viene de un sentido frontal y hay 3 o 4 materiales diferentes en esta escena. Eso es todo, muchas gracias por vuestra atención y espero veros en el siguiente megacurso de Rhinoceros 3D.